¿Alguien me puede dar manito si me escuchan bien y claro? Sí, se escucha bien. Ah, ya, genial, genial. Ya, listo. Gracias. Así interactuemos. Si no quieren hablar o me interactúen con la manito. Y si tienen preguntas, probablemente esté proyectando, así que no sé si pueda ver su manito, me interrumpen nomás. Ya. A ver, la clase de hoy en verdad es bastante interesante. Es de los temas, ya estamos empezando a meternos a las clases más interesantes en verdad del semestre. Así que sí les pediría que estén atentos todos y si tienen preguntas, las trato de responder y si no tengo la respuesta, finalmente la busco, ¿no? Que siempre es una opción. Entonces, el tema de hoy, un poco estamos adelantados con lo que están viendo con el profesor. Entiendo que ya han visto la parte de la semana pasada, deuda, parece que, o recién están entrando esta semana. Esto sí no estoy seguro, este tema de fusiones y adquisiciones, no estoy seguro que vaya a entrar en el examen. Sería bueno igual que lo consulten con el profesor, ¿no? Porque él es el que hace el examen. Entonces, el tema es fusiones y adquisiciones, ¿no? O también conocido en inglés como mergers and acquisitions, ¿ok? Un poco entendiendo primero ah, qué significa merger y qué significa adquisición. Merger es cuando una empresa ha adquirido a otra, pero ambas son más o menos del mismo tamaño. ¿Ok? En- digamos, ¿no? Que mm, si ustedes quieren, no sé, si ustedes quieren, imaginemos de que Coca-Cola y Pepsi son más o menos del mismo tamaño. Yo sé que no es así, pero imaginemos de que ambas empresas cotizan en bolsa y que más o menos son del mismo tamaño y prácticamente están en la misma industria. Si Coca-Cola adquiere a Pepsi, finalmente se van a fusionar, ¿no? Y más deberían tratar de o intentar fusionarse porque son empresas, suponiendo en este mundo, casi del mismo tamaño. Entonces, a eso se le llamaría un merger, ¿ok? En cambio, si en Coca-Cola adquiriría una empresa o la empresa holding de Cola Real, que es una empresa muchísimo más pequeña, sería una adquisición. Digamos, en simple, es eso, ¿ok? Si me están entendiendo cuál es la diferencia entre ambas, ¿no? Porque esto sí es importante a la hora de tener entrevistas, y he visto algunas veces que preguntan eso, por si acaso. Aquí tienen preguntas, o está todo claro, para seguir avanzando con el resto de la explicación teórica, digamos. Ya, O genial. sea, ¿Podrías volver a repetir, por favor? Sí, 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 sí. Ya, o sea, un merger, digamos, tenemos tres empresas, ¿no? Coca-Cola, en este mundo, tal vez más claro, ¿no? Tenemos dos empresas, A1 y A2, ¿ok? A1 y A2 son de la misma escala, operan en el mismo tipo de negocio, y dado que son de la misma escala, me refiero a escala, puede ser medido por distintos factores, pero supongamos que se mide por nivel de ventas. Ambas, imaginemos que venden $1 billón. Entonces, A1 compra a A2 y finalmente se fusionan. Fusionarse, en inglés se dice merger, ¿ya? Hay distintos tipos de formas de fusionarse, pero eso no está dentro del scope del curso. Pero finalmente, en el habla del día a día de los banqueros de inversión, un merger es cuando una empresa adquirió a otra, pero finalmente son de la misma magnitud o escala, o prácticamente la misma magnitud o escala, ¿ok? Más técnicamente, yendo al lenguaje contable, esto sí no necesariamente viene en el curso, pero hay cosas como que se llaman reverse merger, que es un poco más complejo, ¿no? Pero digamos, la idea general de la diferencia entre merger y acquisition es que finalmente acquisition usualmente se refiere a que A1 adquirió a B y B es mucho más pequeña en escala. Es una empresa mucho más pequeña y por tanto es como que la absorbe la A1.
no es como que se tienen que fusionar, sino la absorbe simplemente. En otras palabras, merges hace más relación a fusión, que es su traducción en español, y adquisición hace más relación a absorción de algo más pequeño. Obviamente se pueden utilizar indistintamente, pero puede llegar a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la distinción entre estos dos términos? ¿Ok? Sí, ahora sí está claro o no. Sí, claro. Ya, genial. Ya, seguimos entonces. Esto también es otra pregunta que a veces te pueden hacer en entrevistas, y esto justamente el profesor lo toca, ¿no? O sea, ¿por qué es que alguien compraría o finalmente vendería un negocio, ¿no? Principio compraría, ¿no? Siempre tiene que haber dos lados, ¿no? Sell side y buy side. O sea, un lado de venta y un lado de compra. Oferta y demanda, ¿no? Como economía. Entonces, ¿por qué uno compraría un negocio? Primero, hay distintos tipos de formas de expansión. La integración vertical, ¿no? Una integración vertical y una o integración horizontal. Eh, la primera hace referencia a de que tú adquieres un negocio para poder disminuir los costos de alguno de tus insumos. O si no, puede ir hacia adelante o hacia atrás. Tal vez sea mejor un gráfico aquí en esta parte para explicar esto. Ojalá pueda encontrar uno y les explico. Ok. A ver, creo que puede servir. ¿Cuál puede servir? Tin, tin, tin. Ah, este puede servir. Sí. Mm, sí, me parece que sí. No, estoy no. Mm, esto. Esto me puede ser. Esto está bueno. Ya. Mm, como ven, prácticamente todo está en internet. No, no es nada nuevo. Las cosas generalmente no son muy nuevas. Pero a ver, entonces, para entender bien la idea, vertical y horizontal. Vertical es cuando tú, por ejemplo, digamos que tú estás en una de estas secciones como empresa. Digamos de que nosotros pertenecemos a una empresa de manufactura mm, de plástico o algo más fácil. Ya digamos de manufactura de pan, como Bimbo, ¿ok? Entonces, acá usualmente en Bimbo, si se ponen a pensar, tiene varios canales de distribución, ¿no? Un canal de distribución a través de los B2B, o sea, de ese negocio B2B hace relación a business to business, o sea, un canal en el cual tú vendes de un negocio a otro negocio, y B2C es negocio a persona. Entonces, cuando venden el pan Bimbo, usualmente lo venden uno a supermercados, ¿no? Y dos a tiendas pequeñas como las que están en la esquina de su casa, ¿no? Y ahí entran gente que distribuye esos panes, pero también cosas adicionales, no solo distribuyen panes, sino cosas adicionales. Entonces, imaginemos, solo imaginemos, ¿no? De que pueda ser importante para Bimbo manejar una cadena de distribución, o sea, la propia distribución de su pan para la unidad B2B, que sería la unidad de supermercados. Y que para eso va a buscar adquirir a una empresa que justamente se dedica a distribución, ¿ok? A distribución de pan o en general de Bimbo. Entonces, eso en esencia, digamos, le va a permitir ahorrar costos.
Uno de los grandes beneficios de poder hacer una adquisición o finalmente las sinergias, como vamos a ver más adelante, es tratar de ahorrar costos, ¿no? Y eso va a incrementar tu EBITDA. También se quiere incrementar ingresos, pero no es tan claro. Entonces, vas a distribuyes a través de eso, te ahorras el precio, digamos, o el sobreprecio que te cobraría un distribuidor independiente. Eso es uno, pero a lo mejor tú también puedes empezar a no solo distribuir a los supermercados, utilizar esos camiones para distribuir a los supermercados, sino también para traer tu materia prima, ¿no? Yo qué sé, harina. No conozco esa industria, pero digamos que esos camiones se utilizan para ambas funciones, ¿no? De forma ordenada. Y por tanto empiezas a crear valor a través de la minimización de costos, ¿ok? Entonces, es ver a través de la cadena de valor, ¿no? A lo largo de toda la cadena de valor. Imaginemos que, o en otro tipo de industria, imaginemos que estemos en la industria de flores, estemos en Ecuador o Colombia, que son grandes exportadoras de flores a Estados Unidos. Entonces, el primero sería la creación de la semilla, que sería una mini industria dentro de todo en la cadena de valor de flores. Los creadores de semillas de ahí venden a las personas del campo. Estas personas del campo luego hacen crecer y tienen la flor, y luego de la flor en una provincia de Colombia o Ecuador, y de ahí lo llevan lo venden a un distribuidor o a un transportista que lo va a llevar de esa provincia a a Medellín o a la capital de Ecuador, Guayaquil. Y de Guayaquil nuevamente lo venden a otra persona o si no simplemente paga un fee para que lo transporten por avión desde Guayaquil o Medellín a Estados Unidos. Entonces, ahí vamos viendo varios saltos que lógicamente van a subir el precio de la flor. Al final, valga la redundancia en el mercado final que es Estados Unidos, ¿no? O los grandes mayoristas de Estados Unidos, los mayoristas de flores de Estados Unidos. Y luego pasa de los mayoristas a los minoristas, que son las pequeñas boutiques de flores de Estados Unidos. Y de ahí tendría que, con esas flores, hacer arreglos florales, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, son pasos que toda industria tiene y que finalmente, imaginemos, ¿no? Que el que hace el transporte del avión en esta cadena de valor de las flores decide comprar eh, un campo para él mismo eh, cosechar flores y él mismo transportarlas y venderlas. Entonces se ahorra el sobreprecio de la cadena de valor desde que se cosecha hasta que llega al aeropuerto de Medellín o Guayaquil. Entonces ahí hay sinergias, especialmente de costos. Y horizontal sería simplemente adquirir a tus competidores, ¿no? De tu industria misma, ¿ok? Esta parte lo tienen claro. Acá faltaría horizontal, ¿no? Bueno, sí, creo que hay una pregunta, ¿no? No, bueno, no. Ya, otra de las ventajas en general es que tú podrías, a la par de adquirir distintos tipos de empresas, sea vertical o horizontal. A lo mejor esta de acá, esta eres tú, digamos, la manufacturera, pero a lo mejor esta de acá no solo se dedica a ofrecer el producto que tú tienes. Digamos que el 80% de sus ingresos provienen del producto que tú también vendes, pero el 20% provienen de otro tipo de producto. Entonces, también nos encontraríamos ante una expansión de nuevos productos. Otro tipo de ejemplo también es buscar expansiones geográficas, que es bastante común. Por ejemplo, sé de varias empresas prácticamente todos los días de que empresas chinas buscan adquirir empresas peruanas para expandirse geográficamente aquí, ¿no? Especialmente las de transporte, de construcción o de minería, ¿no? Buscan adquirir competidores a nivel mundial, ¿no? Para poder expandirse geográficamente, encontrar nuevos mercados, ¿no? Simplemente por encontrar nuevos mercados. ¿Por qué? Porque es costoso, muy costoso muchas veces, dependiendo de la industria, establecer una nueva operación en un nuevo país.
porque en ese país nadie te conoce, no tienes relaciones, que finalmente las relaciones importan muchísimo para poder establecer un negocio, especialmente en esos negocios que son más B2B, ¿no? Negocio a negocio. Y B2C también, ¿no? Porque finalmente la gente te tiene que conocer, la gente de a pie también te tiene que conocer. También pueden existir estas cuestiones de adquisiciones defensivas, ¿no? Y en general otro tipo de adquisiciones que pueden relacionarse a contratos, ¿ya? Y acá están las razones por las cuales tú vas a vender, ¿no? Te pueden ofrecer mucho el precio, dado un riesgo, o sea, muchas veces, como habíamos visto también en el ejemplo que ya les había dado de Erjar Nabisco, que se querían concentrar en su sector de food y querían dejar de lado el tabaco. Entonces, también es una oportunidad de vender esos negocios no esenciales, ¿no? Y centrarse en el core business. Otras cuestiones que, por ejemplo, son importantes es la parte de regulaciones antitrust. Por ejemplo, sé de que una empresa agricultora había vendido una buena cantidad de parcelas a un grupo grande peruano, pero ese grupo grande peruano ya tenía un porcentaje tan grande en, en, en la agricultura del Perú, en ese determinado producto, que Indecopi, digamos, dijo de que la transacción no iba y que tenía que venderlo a otro postor, ¿no? Entonces, son cuestiones complicadas también, ¿no? O la misma acumulación de ese grupo también debería poder incentivar de que venda una parte o un tercero. De ahí también existe esta cuestión de que no necesariamente en todas las generaciones un founder, ¿no? Un fundador de un negocio finalmente pueda encontrar un sucesor, ¿no? O alguien que tenga un management o tenga management skills que sean suficientes como para manejar un negocio, usualmente de un calibre importante, ¿no? Otra que sí he visto también en mi experiencia es que muchas veces, por ejemplo, había participado en una transacción en la cual, relacionada al sector de construcción, en la cual la compañía que se quería vender, nosotros estábamos asesorando a la compañía que se quería vender, quería, había recibido una oferta de adquisición por parte de un jugador global importante, ¿no? Ellos son me refiero a los peruanos, son los líderes en su sector y digamos, para ir al siguiente nivel, ellos pensaban de que podían con este jugador global pasar a ese siguiente nivel, ¿no? Entonces, un partner estratégico, en otras palabras. Entonces, como acá menciona, o sea, ¿quiénes son los típicos buyers? Son los corporate investors, me refiero a corporaciones, por ejemplo, piensen aquí Coca-Cola, Alibaba, Bellcorp, etcétera. Financial investors. Si acá pensamos financial investors, tal vez sería mejor financial sponsors. También pueden ser fondos de private equity o otro tipo de fondos. Family offices también, pero más de forma indirecta. En otras palabras, el family office o los AFPs invierten en un fondo de private equity alternativo y el fondo mismo hace la adquisición. Pero finalmente los dueños verdaderos de esa empresa serían las AFPs y el family office, ¿no? Y bueno, acá te explica un poco qué es la diferencia entre estos dos, o la definición de estos dos, ¿no? Que es más o menos el que les expliqué. Y acá te explican cuáles son las dos principales stages, que finalmente sí son valorización y negociación, ¿no? Y el due diligence, ¿ok? La preparación, o sea, acá se hace referencia a hacer un valuation inicial, también crear materiales de marketing, aquí se refieren al one payer, sea un one payer, es como una especie de una hoja en la cual se describe a nivel general la empresa, dónde opera o qué tipo de revenue tiene, cuáles son sus principales estadísticas, pensemos en evita, ingresos, etcétera, sin mencionar el nombre, a menos que la empresa misma te haya dado permiso, ¿ok? Y luego, con eso, digamos, se trata de ganar interés de los potenciales acquirers, ¿no? De los potenciales acquirers. Y una vez tú ganes un cierto interés, algunos van a mostrar su intención de querer seguir
y recibir un SIM. Un SIM es un Confidential Information Memorandum, que es como una especie de presentación de 100 hojas, donde ahí sí se encuentra mucho más a detalle qué es lo que es la empresa, qué ha hecho, qué tipo de negocio es, cuál es su revenue breakdown, ¿ok? Y a partir de eso y firman, puede ser antes o después de recibir el SIM, depende mucho de quién lleve el proceso de money, eh, un NDA, que es un Non-Disclosure Agreement. Ese Non-Disclosure Agreement lo que hace es simplemente asegurar de que la información confidencial que están recibiendo los distintos postores, es decir, los distintos potenciales compradores, no va a ser divulgada de ninguna otra forma y solo va a ser para el uso de y exclusivo de eh, evaluar la oportunidad de inversión, ¿no? Entonces, firman un NDA y se les pasa información clave de la empresa, mucho más a detalle. En Excel también se puede dar unos pasos iniciales de Q&As, o sea, de preguntas y respuestas, reuniones, y a partir de eso, los que quedan, ¿no? Porque cada vez van siendo menos, no sé, imaginemos, son números que le estoy tirando al azar, ¿no? Pero imaginemos al inicio, cuando yo mandé mi one pager, estaban 30. Luego de mi one pager me llamaron 20. Y luego del NDA quedan 10. ¿Ok? Entonces, una vez llegue a los 10, es un número X, ¿no? Ellos van a ofrecer una oferta, lo que se llama una oferta no vinculante. En inglés es non-binding offer. Oferta no vinculante en el sentido de que ellos ofertan el precio, pero no están obligados a comprarlo a ese precio. ¿Por qué? Porque no han revisado lo suficiente la compañía. Por tanto, es necesario seguir haciendo un poco más de Q&As, un poco más y entra usualmente los equipos de due diligence, ¿no? Equipos de due diligence, como les había mencionado en la clase anterior, no solamente de finanzas, sino también de impuestos, de people, de technology o software, depende mucho de la industria. Luego de esa etapa, las personas de la adquisición refinan más su valuation. Puede ser un DCF, puede ser un Transaction Comes, hasta puede ser un LBO. Ojo que un LBO no es necesariamente una herramienta de valorización, sino más una herramienta de inversión. Pero igual, a partir del LBO se puede sacar un valuation implícito, ¿ok? Que se conoce como un floor value. Entonces, luego de refinar su valorización, negocian, empiezan a negociar, no sé, de los 10, llegan a empezar a negociar y quedan 5. De esos 5 empiezan a negociar y ver si van a cerrar, ¿no? Para poder emitir algo que se llama binding offer, que sería oferta vinculante, es decir, una oferta en la cual ya sí estarías obligado hasta cierto punto, con ciertas salvedades, de pagar el precio que has ofertado, ¿no? Y al final se firma algo que se llama SPA, que es Sale Purchase Agreement, que es un contrato donde se describe la empresa, qué es lo que tiene, qué cosas se han encontrado, qué cosas no se han encontrado, cómo se va a pagar el precio que se ha acordado, cuáles van a ser los ajustes al precio, ¿ok? Entonces, luego, un ratito, ya. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o no? Antonio, tengo una pregunta. Sí. Creo que habías mencionado que a partir de un LBO se puede sacar un valuation y mencionaste una palabra en específico. Ah, sí, floor value, valor en piso. Ok, floor value. Sí. Sí, lo que Gracias. pasa es que ahí tú tienes el LBO, en el LBO tú proyectas el evita y tienes o sea, tienes un múltiplo de entrada, un enterprise value de evita de entrada y uno de salida.
Pero finalmente, más allá de eso, de la TIR, que es lo que tú quieres finalmente considerar que es tu medida de rentabilidad, que es lo que quieres verdaderamente, no tienes un valor en sí, sino tú tienes que sacarle del LBO, sacarle un valor, porque finalmente tú tienes el Evita y el Enterprise Value te Evita, ¿no? Claro. Ya, gracias. Pero, o sea, ahí tú tendrías que empezar a jugar con los múltiplos y con tu Evita, cómo va evolucionando tu Evita a lo largo del tiempo, ¿no? Finalmente es un juego también de bastante complicado, ¿no? Porque tú tienes que hacer ciertos supuestos en el LBO de creación de valor o de toma de deuda, pero también iniciativas para el que te va a comprar. Es decir, una tesis de inversión para que tú compres ahora y para que alguien pueda comprar de acá a 5 o 6 años. Son cosas que se van evaluando, digamos, intertemporalmente. Ya. Luego seguimos. ¿Qué dice? Consideraciones principales en una adquisición, ¿no? ¿Cómo compramos los activos o las acciones? Si se van a comprar en deuda, caja o en acciones. Claro. O sea, puede ser un mix, ¿no? O sea, primero, ¿cómo financias eso? Puede ser por deuda o caja, em, distintos tipos de formas, también inclusive estructuraciones. Hay muchas empresas también acá complementando esta parte de aquí, que en vez de tomar deuda como una empresa en sí, que sería un corporate financing, ellos lo que hacen es algo que se llama project financing, ¿no? Que es crear una empresa cascarón de las cuales son dueñas y juntan un pool de inversores para poder adquirir otra empresa. Y si esa empresa que han adquirido quiebra, o ese proyecto que han hecho quiebra, finalmente no va, el colateral no va a pasar de esa empresa cascarón a ellos, digamos, como empresa. Solamente se va a quedar en la empresa cascarón. Eso es en cuanto a las formas de poder financiarse. En cuanto a las formas de poder comprar, de pagar, efectivamente, ¿no? O sea, puede ser caja, puede ser un intercambio de acciones, y ese intercambio de acciones puede ser fijo o variable, ¿no? Y acá se refiere, ojalá lo tenga acá. Bueno, acá está, ¿no? Eso ya lo vamos a ver hoy, más rato, en la PD. Ya. Pero aquí finalmente se refiere en relación a si es fijo el precio y es la variable la cantidad de acciones. O si es fijo la cantidad de acciones y es variable el precio que vas a pagar. A esto se refiere fijo o variable. Ya. Luego te dice cuáles son las principales maneras de adquirir. Bueno, bueno, como les había mencionado, creciendo una subsidiaria, puede ser absorción, esto también les había mencionado al inicio, por consolidación, que sería más, digamos, una fusión en sí, como comúnmente se conoce. Cambio, bueno, un cambio de accionista sería de simplemente coger la empresa tal cual está y cambiarle los accionistas, ¿no? Ya les había comentado esto el SPA. Acá hay un video del profesor, acá también, y acá hay otro video que ustedes también pueden ver una vez tengan este PPT por parte del profe. Hasta aquí tienen alguna pregunta general para pasar a la PD formalmente. ¿Puedes volver a explicar las adquisiciones de manera horizontal y vertical, por favor? Ajá. La Ay, integración, mira. eso de ahí, por favor. Sí, sí, a ver un ratito. Eso. Mm, ya, a ver, si se acuerdan de mi ejemplo de las flores es mucho mejor que el de los panes. A ver, el de las flores, ¿no? Imaginemos de que yo soy el que distribuye las flores de manera aérea. O sea, yo soy el que tiene los aviones que están especializados o que tienen, que están especializados para hacer carga de flores. Ya, porque las flores, ustedes saben, son un producto perecible y, y tienen que tener
muy probablemente refrigeradoras. Muchas flores como los tulipanes, por ejemplo, cuando los transportas tienen que estar para bajo ciertos grados bajo cero para que puedan mantener la calidad. Entonces, hay un pequeño nicho de mercado o gente que se especializa en ese tipo de transporte. No es tanto acá en Perú, sino en Ecuador, Colombia y en países de África, especialmente de África. Y obviamente esos aviones van bien a Estados Unidos directamente o bien al Wall Street de las Flores, que es en Holanda. Ahí en Holanda prácticamente todos los países de África envían sus flores a Holanda y a través de subastas se compra y se vende las flores. Y de ahí van a Estados Unidos y al resto de Europa, que son mercados obviamente donde se pueden sacar altos márgenes. Entonces, imaginemos de que yo estoy en la industria de transporte aéreo de flores, que es finalmente una industria bastante intensiva en capital, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que transporto y qué es en lo que me especializo? Imaginemos que soy una persona que se especializa solo en transporte de flores, nada más. Es un supuesto fuerte, ¿no? Pero imaginemos nomás, para el ejemplo. Ahí, si yo quiero hacer una integración vertical, podría haber a lo largo de la cadena de valor de todo, de la cadena de valor de las flores, desde que se hace la semilla hasta que llega al Wall Street de las flores, ¿no? Que es en Ámsterdam, eh, podría yo decidir adquirir alguno de mis clientes, ¿no? Adquirir alguno de mis clientes me refiero a las personas que hacen las flores, el commodity producer, ¿no? Y con eso yo mismo saco la rentabilidad, ese sobreprecio que va desde donde se cosecha la flor hasta el Wall Street de las flores, más o menos. Podría sacar ese excedente yo mismo y ahorrarme también ciertos costos. Entonces, a eso se llama una integración vertical, a expandirse a lo largo de la cadena de valor de la industria en la cual tú estás. Y lo horizontal sería yo adquirir, imaginemos que tú seas una persona igual que yo, que tiene una empresa que se dedica a transporte aéreo de flores o otro tipo de commodities. Imaginemos que ya yo soy 100% flores, pero tú eres 80% flores y 20% otro tipo de productos. Y yo te compro. Estaríamos en una integración horizontal o una adquisición finalmente que tiene propósitos de integración horizontal. Pero a su vez, también me abres a otros mercados. Ese 20% de otros productos son otros mercados que yo también puedo empezar a conocer. Inclusive podrían llegar a ser más rentables, ¿no? O venir de otras geografías, ¿no? Otras geografías, no necesariamente de países, pero puede ser también de provincias a lo largo de mi país de operación, ¿no? No sé si quedó ahora más claro. Sí, quedó claro, gracias. Ya, genial. Ya. Entonces, a ver, siguiendo con la PD de hoy, dice, Digital Equipment, un fabricante líder de computadoras mainframe, fue el objetivo de una oferta de adquisición por parte de Compaq, uno de los principales fabricantes de computadoras personales del mundo. La adquisición estuvo motivada en parte por la creencia de que Digital era una empresa mal gestionada. Ojo, mal gestionada, ¿ya? Y que Compaq sería un mejor gestor de los activos de Digital. Además, Compaq espera sinergias en forma de ahorro de costos por economías de escala y un mayor crecimiento debido a que Compaq vendería a los clientes de digital. Ok, ¿a qué se refiere? Eso sí fácil sería mejor de internet. Ya, ¿qué te dice? Ya. Sinergias. Es una palabra clave en M&A. Ok. Las sinergias, como dice aquí, refiere al efecto combinado de beneficios o creación de valor y creación de valor cuando dos o más compañías se absorben o se adquieren o se fusionan, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, sinergias es probablemente uno de los puntos más importantes dentro de un M&A. Pero es de los puntos más importantes, pero también de los más poco fiables a la hora de proyectar.
¿En qué sentido? Acá ustedes pueden identificar dos sinergias. Una sinergia, usualmente se dividen en dos, ¿no? Una sinergias en ingresos y sinergias en costos. Hay distintos tipos de sinergias. No sé, por ejemplo, alguien habla de sinergias cuando adquiere una empresa de nuevos productos, de nuevas líneas de negocio, como estábamos conversando hace un momento. Poder llegar a nuevas geografías, que va a afectar los ingresos, ¿no? En este caso estamos hablando de una sinergia que va a afectar los ingresos por un mayor crecimiento, como dice acá. Ese es uno. El otro es la sinergia de costos. ¿Sí? Entonces, yo les hago la pregunta. ¿Cuál de estos ustedes creen que sería más fácil proyectar? ¿Alguno? Esto es una clase, ¿no? Ah, ya. ¿Vuelvo a preguntar? Sí, a ver. O sea, hay dos tipos de sinergias, una de costos y otra de ingresos, ¿no? La de ingresos hace referencia a que tú al adquirir una empresa vas a poder tener más ingresos o vas a poder generar más ingresos de lo que tú tienes por separado de las dos empresas. Es decir, en tu empresa tú tienes 100, en la otra generas 200, 300, pero la sinergia sería 30 adicionales que tú puedas generar al fusionar todas las empresas. O sea, entonces, en el escenario por sí solo independiente tenías 400 y en el escenario con sinergias tendrías ingresos de 430. Esas serían sinergias por ingresos. Como les decía, puede ser porque me expando nuevas geografías, tengo nuevos productos, nuevas líneas de negocio, etcétera. En las sinergias por costos, usualmente es, ya, yo me fusiono con una empresa, pero digamos, voy a tener dos departamentos de recursos humanos, voy a tener dos departamentos de tecnología, entonces me va a sobrar headcount, o sea, me va a sobrar empleados probablemente, ¿no? Entonces yo les digo a ustedes, ¿cuál de esos dos sería más fácil proyectar para una valorización, para un proceso? El de costos. Claro, efectivamente, el de costos, ¿no? Por lo que les menciono. Porque en uno tú tienes la decisión sobre el personal que estás contratando en general, o inclusive, ¿no? Como dice acá en este caso, de por economías de escala, ¿no? O sea, a lo mejor tenga más poder de compra sobre mi proveedor y así puedo reducir mis costos. Imaginemos. Usualmente las de ingresos son más como una fumada. O sea, son bastante tira que te doy, o sea, no son muy claras. Nadie lo tiene claro. Lo que sí se puede tener más claro es la parte de economía de escala. Ok, teniendo eso claro, vamos a valorizar digital, ¿ok? Para tener claro cuánto es lo que vale digital por sí solo. Entonces te dice, para analizar la adquisición, comience con una valorización de digital en el statu quo, es decir, en la posición inicial tal cual está de forma independiente. En el momento de la adquisición, Digital tiene las siguientes características. Digital tenía utilidad, un EBIT de 391 millones de dólares, lo que se traduce en un margen EBIT del 3% sobre ingresos de 13 mil millones de dólares. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? 13 mil millones de dólares, EBIT 391. ¿Qué más nos dice? La empresa tenía una tasa impositiva de 36%. Una tasa impositiva de 36% acá está también. Luego que te dice CAPEX de 475, acá también lo tenemos. Una depreciación de 461 millones, también tal cual. Luego tenemos el Net Operating Working Capital del 15% sobre ingresos. Esto también es un supuesto. De ahí teníamos, espera que los ingresos, el EBIT, los gastos de capital y la depreciación crecieran un 6% anual durante los próximos 5 años. Como habíamos conversado en la clase anterior, estos son supuestos, ¿ya? Digamos, la idea no es que ustedes nos metamos a valorizar y hacer un M&A en sí, sino la idea es que ustedes sepan y tengan la intuición cómo hacer un M&A. Cómo hacerlo para poder a partir de eso ya ir a la práctica cuando ustedes tengan un trabajo o les tengan la noción
poder sacar una conclusión de alguna noticia que lean, ¿no? Por eso es que los supuestos son bastante, como se dan cuenta, bastante fáciles o poco complejos, ¿no? Entonces de ahí te dice, después del año 5 se espera que los ingresos y la utilidad operativa crezcan un 5% anual para siempre, la perpetuidad. Después del año 5 se espera que los gastos de capital fueran del 100% de la depreciación, con la depreciación creciendo al 5%, ¿no? Esto te hace referencia también a la depreciación que finalmente va a servirte para compensar, o mejor dicho, el CAPEX que va a servir para compensar tu depreciación, ¿no? De ahí te dice, Digital tiene un beta de 1.5, un costo de deuda después de impuestos del 5% y un ratio de deuda del 10%, lo cual está aquí. Aquí, ¿ok? Y la tasa libre de riesgo era del 6% y la prima de riesgo de mercado de 5.25%. Ustedes ya saben de dónde sacar estos datos, entonces de frente vamos a sacar el WACC, ¿ok? Entonces el cost of equity es simple, ¿no? Sería el, el risk free, ¿no? Que es 6% más la multiplicación entre el beta reapalancado de 1.15 por la diferencia entre el riesgo de mercado menos el risk free, que es 5.5. Eso sería el cost of equity en este momento. Luego el WACC simplemente lo ponderas, ¿no? Considerando el costo de deuda, que ya está después de impuestos, como se dan cuenta acá, que es 5%, junto con el deuda capital que ya te están dando. ¿Ok? Hasta ahí, nada que no conozcamos. Luego, te dicen proyectar las ventas con una tasa de crecimiento de 6%, ¿no? Estamos proyectando, mantenemos fijo ese 6%. Acá también en EBIT 6%, ¿no? Luego esto se va a mantener a partir de una tasa de impuesto de 36%, que es lo que nos han dado. Aquí nos dicen, los flujos van a crecer a perpetuidad en 5% después del año 5. Entonces aplicamos para el valor terminal, para el flujo normalizado que se aplica al valor terminal, el 5%. Luego tenemos un CAPEX. Ese CAPEX va a crecer a 6%, ¿no? Porque el enunciado nos decía, asumamos que crezca a 6%. ¿Ya? La depreciación, tal cual. La depreciación también crece a ese ritmo. Acá ponen cero en el valor terminal porque finalmente el CAPEX y la depreciación se van a netear. O sea, sería lo mismo poner, eh, o sea, este es negativo y este es positivo. Entonces te va a dar lo mismo, ¿no? Por eso le han puesto cero. Luego, la variación del working capital surge como un ratio, ¿no? Como nos había dicho. Ese ratio sobre ventas. ¿Sobre cuánto? Sobre 15% a lo largo del tiempo. Y de ahí simplemente le sacamos la diferencia. Y esa diferencia la vamos a restar. ¿Ok? Y ahí vamos a hacerlo crecer a 5%, como nos dice. De ahí tenemos nuestro flujo normalizado y nuestro free cash flow. Con ese flujo normalizado calculamos nuestro perpetuity, nuestro valor terminal, con la tasa de descuento y la tasa de crecimiento que nos habían dado, que es 5%. Acá ya no se aplica el 1 más G porque ya en uno por uno de las líneas que involucran ese free cash flow normalizado ya está incorporado el 5%. Una vez teniendo eso, trayendo todo valor presente, ustedes ya tienen el valor de la empresa por sí solo, independiente por sí solo. ¿Ok? Esto es una referencia, como una especie de benchmark. ¿Ok? Hasta aquí entiendo todo claro, ¿no? Ya, genial. Entonces, de ahí te dice, el valor del control. Una de las razones por las que Compaq apuntó a Digital fue porque se percibía que estaba mal gestionado, ¿no? Es usual, o sea, lo que tiene, a lo mejor para algunos de ustedes, no sé cuántos somos de la clase, digamos que somos 15 ya, o 20. Digamos que seamos 20. Entonces, solamente están 8 personas acá. Para 12, probablemente no tenga tanto valor la clase, pero para usted, para otros 8, sí les tenga valor la clase. Depende de cada uno, o sea, por preferencias, puede ser porque a los otros 10 no les interesa, estudiarían finanzas, pero no les interesa tanto finanzas corporativas. Puede ser que a ustedes 8
sí les interese finanzas corporativas, o también puede ser la posibilidad de que no les interese, pero quieren aprobar el curso con muy buena nota. Entonces, van viendo cómo va cambiando ya solo de por sí la percepción de valor entre distintos tipos de sujetos, distintos tipos de personas. Finalmente, la idea es que esto lo trasladen al ámbito de las empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay alguien que a lo mejor no decidió comprar o estar aquí o gastar su tiempo, que finalmente es invertir el tiempo en esta clase en este momento. Imaginemos finalmente que no quisieron adquirir esta clase, ¿no? Por distintos tipos de razones, que yo no sé. Y alguno de ustedes está diciendo ahorita adquirir esta clase, en ese sentido, porque les va a beneficiar o a lo mejor están interesados en el sector o simplemente quieren sacar muy buena nota, o sea, distintas razones, ¿no? Pero para unos tendrá más valor, para otros menos, ¿no? Entonces, igual aquí, ¿en qué sentido? De que a lo mejor algunos van a percibir de que cierta empresa, en este caso Compaq, ve que no está bien gestionada digital por distintas razones. Puede ser de que un CEO no sea lo suficientemente capaz como para poder sacarle el jugo a digital y por tanto ellos ven de que hay una oportunidad de compra bastante interesante en la cual ellos Compaq, van a poder gatillar esos cascarones, esas cosas que están soportadas de valor prácticamente inmediatamente. Y acá surge otro tipo de discusión, ¿no? O sea, oye, tú puedes, otra pregunta, ¿no? O sea, ¿cuándo lo vas a hacer bien gestionado? O sea, ¿cuándo lo vas a pasar de mal gestionada a bien gestionada? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Porque recuerden, o sea, este, este tipo de cosas finalmente, el costo de oportunidad, ¿no? O sea, de que yo pueda revolcar esa empresa, hacerle una super empresa, de aquí a un año no vale lo mismo a que sea acá a 10 años, simplemente por el valor del dinero en el tiempo. ¿Me entienden? Entonces, ya yendo al ejercicio que te dicen, ¿no? Suponiendo que Compaq tenía sus razones en sus percepciones, tenía razón en sus percepciones, nuevamente, la palabra percepción es clave. O sea, yo puedo estar dispuesto a comprar algo por mucho más precio en determinada situación o porque sea algo, ¿no? Otro ejemplo más, ¿no? Una botella de agua no vale ahorita lo mismo en mi casa, o un vaso de agua no vale lo mismo en mi casa que cuando estoy en el desierto, en el Sahara. Obviamente me van a cobrar muchísimo más el agua en el Sahara, que es un desierto, ¿no? Así va cambiando la percepción de valor. Cada uno debería tener una percepción de valor distinta. Entonces te dice, de ser así, el ratio deuda capital llegaría a su óptimo del 20%. El beta aumentará, pero el costo de capital disminuirá. Debido al mayor endeudamiento, la empresa es más riesgosa y su riesgo de incumplimiento aumentará. El nuevo costo de deuda después de impuestos será 5.25%. El margen de utilidad aumentará a 4%, que está cerca del promedio de la industria. Acá otra cosa importante, ¿no? Ya en la práctica, usualmente cuando yo hago los análisis en mi trabajo, ¿qué es lo que se hace, no? Efectivamente, ¿no? Comparar con la industria, o sea, oye, a lo mejor esta empresa está produciendo un EBITDA margin de 70%, ya, chévere, pero a lo mejor el promedio de la industria está produciendo 90. O sea, siempre, ¿no? No sé si han estado en la clase de Bento, de Alfredo Bento, también fue mi profesor, pero él decía esto de comparar sobre algo, ¿no? La economía es comparar sobre algo, comparar sobre algo. El mejor ejemplo siempre era esto del PBI potencial, ¿no? O sea, una economía crece a 5%, pero no significa porque seas el mejor de todos, ¿no? Significa de que sobre lo que tú tienes, estás creciendo 5%. No significa que seas el más grande o el mejor, ¿no? Y eso se explica claramente con esto de que
metiendo o sea, se van dando cuenta cómo se va relacionando todas las cosas de economía y finanzas y seguro de otras materias, porque, por ejemplo, del año 2002 hasta el 2012 más o menos crecíamos 6%, ¿no? Pero en verdad eso no era crecimiento, simplemente estábamos recuperando todo lo que habíamos perdido en la época de los 90. Entonces, si uno lo ve bien, no es tanto como que, no, o sea, como que nos hubiera ido tan bien, simplemente estábamos recuperando lo que perdimos, ¿no? Entonces, y cada uno de ustedes tiene un potencial, ya depende de cada uno de ustedes, con el esfuerzo que hacen, con las oportunidades y la suerte también que tienen de llegar a ese potencial, ¿no? Esa cuestión del PBI, cómo se observa versus el PBI potencial. Volviendo al tema es eso, ¿no? Sacar el potencial máximo de esa empresa. Usualmente se compara con el promedio de la industria, hasta inclusive se puede llegar a comparar con el top quartile, es decir, con las empresas más top de la industria. Luego tenemos esta cuestión de la tasa de crecimiento, ¿no? O sea, pasa de 5% me parece a 10%, que es un aumento bastante fuerte. Entonces, yendo a los datos que ya también están aquí, ¿ok? En esta parte de aquí ya te mencionan cuánto ha cambiado el ratio de deuda a capital, tanto en debt to capital como equity to capital, ¿ok? Simplemente, primero lo que se tiene que hacer es reestimar este beta apalancado, ¿no? Desapalancarlo con la estructura de capital que tenías anteriormente, ¿no? Y luego reapalancarlo con la nueva estructura de capital, ¿no? El debt to equity que te mencionaron, ¿ok? Recuerden que estábamos viendo el ratio debt to equity, ¿no? O debt to capital si quieren, que es 20%. En debt to equity sería 25% y así lo reapalancan aquí. Entonces tendríamos un nuevo beta super más alto. Y a partir de eso calculan nuevamente su WACC, que sería lo mismo que habíamos visto antes, con la libre de riesgo y el equity risk premium. De ahí la WACC, con las ponderaciones correspondientes. ¿Ok? Acá, ya bueno, acá la diferencia esencial es que crece a 10%. Igual aquí, solo que el EBIT margin pasa de 3%. Esto fácil para tenerlo claro, 3%, ¿no? 3%. El EBIT margin antes era 3%. Ahora está pasando a ser 4%, que es digamos, un valor más alto, ¿no? Nuevamente se aplica la tasa impositiva de 36%. El CAPEX crece a 10% también, ¿no? Porque finalmente, para poder crecer más, también necesitas más inversión, no solo es management. O sea, no solo es la gerencia. La depreciación también aumenta. El working capital se modela como se había modelado previamente, considerando este, este net operating working capital sobre ventas de 15%. Y finalmente hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, llegamos al valor terminal y llegamos a un nuevo valor. Este ya sería un valor con cambios en gestión, porque ya estamos metiéndole todas las sinergias simplemente de cambiar yo un gerente o en general, o las cabezas de la empresa, ¿no? Aquí es importante ver también de que el debt to equity ha aumentado, o sea, no de la nada también ha surgido un mayor CAPEX, ¿no? No lo estamos viendo al completo, pero digamos, algo nos dice el debt to equity ha subido, entonces también algo en qué han utilizado esa nueva deuda, te das cuenta que lo están utilizando más en CAPEX, ¿no? Que finalmente va a sustentar un mayor ingreso de venta, ¿no? Entonces, ir hilando, ¿no? Que vayan hilando esas cosas. Entonces, te dice, ¿cuál es el valor del control, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor del cambio de gestión? O sea, sería la resta de este valor con cambios de gestión que hemos visto versus el valor como está ahora. As is, le dicen. Valor como está ahora es as is. Algunos le dicen as is, tal cual está como está. Entonces, y acá hay una pequeña interpretación, ¿no? Luego, entramos a la parte de sinergias. Te dice,
La sinergia fue una de las razones declaradas para la adquisición. Para evaluar esta sinergia, primero deberá valorar a Compaq como una empresa independiente. Compaq tenía utilidades antes de interés de impuestos de 2.987 millones de dólares o ingresos de 25.484 millones de dólares. Acá está. ¿Ok? ¿Qué te dice? Tasa impositiva 36%. La empresa tuvo gastos de capital, CAPEX, ¿no? 729, depreciación de 545 el año más reciente. Acá también está. El capital de trabajo es 15% sobre los ingresos. Deuda tu capital de 10%, un beta 1.5, un costo de deuda después de 5%. Ingresos, utilidad operativa, gastos de capital, depreciación crecen a 10% durante los 5 próximos años. Luego se asume un 5%. Y en los gastos de capital, bueno, se asume un CAPEX de igual a la depreciación. Entonces, primero te dicen estima el valor de compra, tal cual lo que hemos hecho, ¿no? O sea, en verdad no hay nada nuevo, simplemente vamos con los supuestos que nos han dicho, que es 10% aquí, acá también, ¿no? Vamos restando, aplicando 36%, lo hacemos crecer a 5, acá en CAPEX lo hacemos crecer a 10, igual aquí, acá no ponemos nada porque ambos se van a compensar, acá como un ratio, ¿no? De los ingresos. Em, Acá lo hacen así porque finalmente es, yo saco working capital como un porcentaje y de ahí hago la diferencia, pero esa diferencia se va a mantener a partir de la diferencia entre los ingresos, ¿no? Por eso es que lo hacen acá de frente, por si acaso. De ahí le meten nuevamente esa tasa de crecimiento 5%, calculamos el valor terminal, como ustedes ya saben, y llegamos a un valor as is, como está, de Compact de 27.6 millones de dólares. Imagínense, o sea, tú tienes ingresos de 25 millones de dólares y llegas a un valuation de 27. ¿Ya? Entonces te dice, estima el valor de la empresa de la firma combinada sin sinergias. Es decir, simplemente combinar digital con cambios en gestión, si tú quieres, más la compañía, sería esto, ¿no? Asumiendo los cambios en gestión. Inclusive también sería válido no asumir los cambios en gestión. ¿Ok? Acá, bueno, no, acá está bien. Ya. ¿Qué más? ¿Tiene preguntas hasta ahí? No tiene preguntas. Nadie tiene preguntas. ¿Seguros? El Excel Segurísimo. luego, ¿no? ¿Mm? El Excel de SAPD. Ah, sí, sí, sí. Ya. Ya, entonces seguimos. A ver, ¿qué más? Dice, para valorar las sinergias se hicieron las siguientes suposiciones sobre la manera en que la sinergia afectaría los flujos de caja y las tasas de descuento en la empresa combinada. La empresa combinada tendrá algunas economías de escala, permitiéndole aumentar ligeramente su margen operativo actual. Los ahorros anuales serán de aproximadamente 100 millones de dólares. Es decir, el EBIT va a aumentar en 100. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Dice una tasa de crecimiento ligeramente mayor, es decir, pasa de 10% a 10.5% en todas las cuentas que les está mencionando acá. Luego te dice que el ratio de to equity de la empresa combinada calculada con la suma de la deuda financiera entre la suma de la capitalización. Bueno, esto es Flora, ¿no? De las dos empresas, ya. O sea, ratio de to equity de las dos empresas sería 13.64. Te pide, reestime el margen EBIT. Calcula el beta, llega al valor de la empresa combinada incluyendo sinergias y el valor de la sinergia de la fusión. Entonces, teniendo el EBIT, ¿qué es el EBIT? O sea, sin sinergia,
pero asumiendo de que tú ya tienes ese 4% que habíamos supuesto, ¿no? Ese EBIT que tú tenías de la empresa Compaq. Y ahí las ventas, estas ventas que tú tienes, con aplicándole un 4% a digital, cuando era 3% en verdad, ¿no? Ese sería el nuevo EBIT. De ahí las ventas que son lo que son, la suma de las dos ventas, el margen EBIT sería 9.11 de la combinada, solo sumando y asumiendo que digital tiene sus mejoras, ¿no? En cambio de gestión. Ahora, metiéndole la parte, simplemente sería agregarle los 100 millones que te han dicho que ahorran. Las ventas serían las mismas, o sea, no te han dicho nada sobre las ventas, recuerden. Y el margen EBIT cambia, ¿no? Aumenta ligeramente, ¿no? De 9.11 a 9.37. Prácticamente 20 puntos básicos. Luego te dicen, reestima el beta de la firma combinada considerando un nuevo ratio de to equity de 13.64, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, cojas los betas desapalancados de digital, que ya lo habíamos calculado previamente. Luego, desapalancas el de Compaq, que tú te habían dado como supuesto, ¿no? Lo desapalancas, lo repalancas conjuntamente como, primero, disculpe, esos dos desapalancados lo vas a ponderar. ¿Ponderar sobre qué? Sobre el valor total que tú tienes aquí, de 30 millones, con el valor de Compaq. Tal vez más fácil hubiera sido así, miren. O sea, acá esto, simplemente coger todo esto de aquí, ¿no? Porque es el 27 de aquí, el 27 de acá, el 3 de acá, que viene aquí. Es decir, hacer una ponderación simplemente por los valores de cada una de las empresas para llegar a un combinado, de una firma combinada. Sería 1.16. Y de ahí lo reapalancas. ¿Sobre qué? Sobre este nuevo ratio de tu equity que te han mencionado. ¿No? Y a partir de eso, simple, ¿no? O sea, ya podemos calcular el costo del equity con los mismos valores que teníamos al inicio de risk free y de equity risk premium. Luego le aplicamos bueno, a partir de este debt to equity nos sale nuestros ratios y nuestro KD sería el mismo que habíamos asumido. Acá estamos asumiendo en otras palabras de que, por ejemplo, no hay eficiencias en cuanto a costos financieros. En otras palabras, porque seas más grande, no te están cobrando menos interés, te están cobrando el mismo interés. Por eso es que ese costo de deuda no ha cambiado. Entonces, con eso ya llegas a un WACC de la firma combinada con sinergias. ¿Dónde están entrando las sinergias? ¿No? Aquí, en el beta, disculpen, en el beta apalancado de la firma combinada está entrando aquí. En los flujos va a entrar por aquí. Ahorita lo vamos a ver. Hasta aquí, sí lo tienen claro. Y hasta este momento no hay pregunta. ¿Ah, esto? Ah, este era el beta. Este era o sea, esto lo tienes desapalancado ya, lo combinas, lo ponderas por el valor de las empresas de forma que están independientes, de las empresas de forma independiente que habíamos calculado acá. Acá sería así, más simple, ¿no? Acá, para ver los tres. Sí, acá. Acá está. El F-122, ¿no? Que es 3 millones sobre el total de 30 y el 27 sobre el total de 30. Que cogen el F-144, que es justamente el digital, y este de Compaq, ¿no? Ya. De ahí lo reapalancan y bueno, hacen el cálculo de la WACC. Ya, seguimos entonces. Entonces proyectamos nuevamente, segunda sinergia que entra, ¿no? Eh,
que es un aumento en la tasa de crecimiento. 10.5, 10.5. Luego asumimos un 4%. Disculpen, 9.37. Esto lo podemos asumir históricamente. De ahí sumamos con el 36%. De ahí acá también creo que sería 5%, ¿no? Claro, 5% de tasa de crecimiento de largo plazo. Acá el CAPEX va a crecer a 10.5, la apreciación también. El working capital va a ser como un ratio. El ratio aquí entiendo que se ha mantenido en 15%, como en todos otros casos. Entonces seguimos haciendo el valuation tal cual habíamos estado haciendo en los otros casos, ¿no? Esto es rápido, ¿no? Acá, ojo, asumimos 5% y la nueva tasa de descuento, ¿no? Y llegamos a un valor de 32.3 millones. ¿Ok? Ese valor de empresa de la firma combinada menos el de la firma combinada sin sinergias nos da el valor de las sinergias. ¿Qué sinergias? Entonces, vamos a repasar las sinergias. Tenemos una sinergia en EBIT, ¿no? Un aumento en el margen EBIT. Otra sinergia en el cambio en el debt to equity, ¿no? Vamos a ver el ratio de debt to equity de los otros. Entonces, tin, tin. 11. Bueno, el de Digital lleva 25 y el de Compact, ¿dónde estás? O sea, bueno, el de Compact está llegando a 11%, ¿no? O sea, un punto medio. ¿Qué más? ¿Qué otra sinergia? La de 10.5%, el mayor crecimiento. Entonces, vemos una menor deuda, ¿no? Que se va, porque lo consolidas ambos, mayores márgenes, no solo mayores márgenes, sino también mayor crecimiento. ¿Qué significa que un margen ha aumentado? Manteniendo fijos los ingresos, significa que los costos o los gastos han disminuido. Entonces ha habido eficiencias en costos. Entonces tenemos eficiencias en costos. Tenemos una consolidación del debt to equity. Y tenemos unas sinergias en ingresos, ¿no? Porque va a crecer 0.5% más, aprox. Todo eso, esas tres, hacen de que esto, la diferencia entre el valor de empresa de las consolidadas con sinergias, que es 32.3 millones de dólares, versus la de 30.7 sin sinergias, sea un valor de 1.6 millones de dólares, 1.586 millones de dólares, ¿no? Y acá te dice, ¿no? Mayores márgenes, economía de escala, que se aprecia un mayor margen EBIT y un mayor crecimiento de los ingresos, ¿no? De 0.5%. Crece 0.5% más. Hasta aquí, ¿estamos claros? Ya, genial. Yendo ya a la última pregunta, que sería pago por la firma adquirida. Asuma que la deuda neta del digital asciende a 1.000 millones de dólares y sus acciones de circulación son 146. Por otro lado, el precio de la acción de Compaq en el mercado es de 27.07 miles de dólares, disculpen. Estima el precio máximo que debería pagar por las acciones. Si Compaq pagara con acciones a los accionistas de Digital para culminar la transacción, calcula el exchange ratio. Acá yo les pregunto, ¿cuál creen que debe ser el precio máximo que Compaq debería pagar por las acciones de Digital? De todos los precios o todas las valuations que hemos calculado. ¿Cuál sería ese valuation que nosotros deberíamos tomar? ¿Alguno? Sería evaluation con sinergia, ¿no? Sí, tal cual. En verdad sería ese, ¿no?
sería ese, obviamente asumiendo de que hay un cambio de gestión, que también viene de parte del management. Pero sí, sería eso, sería lo máximo que... Y aquí van viendo, ¿no? O sea, metiéndole un poco más de explicación de lo que estábamos hablando de la percepción de valor de cada uno, ¿no? Yo puedo estar dispuesto a pagar más cuando para mí puede ser mucho más útil, ¿no? Más útil como empresa compact. Imaginemos que tenga yo mi empresa y que también compita. Esto no va a ser lo mismo para mí que para compact. Esto puede bajar a 500 millones o inclusive puede ser más, 2.000 millones. Entonces yo voy a poder estar dispuesto a ofertar más. Eso también, porque no necesariamente yo tengo los mismos contactos que compact. Puede subir o bajar. Pero lo que sí es cierto, más o menos deberíamos llegar a lo mismo, sería acá. Pero ustedes saben de que aquí nomás en el valor independiente ya de por sí yo puedo variar, cuando varío la tasa agua, cuando varían mis impuestos, esto también varía. Entonces, esto puede tener un rango, pero finalmente asumiendo las sinergias, asumiendo el cambio de gestión, este sería el precio máximo que debería pagar. Más allá de eso, ya estaría perdiendo dinero. Ahora, recuerden que este es el enterprise value, no es el valor empresa. Entonces tengo que llegar al equity value. Por eso te están dando el dato de la deuda neta. Llegas, entonces, acá descontándole la deuda neta al equity value, ¿no? Y te dan las acciones en circulación. Entonces te dan cuánto deberías ofrecer por acción. Como máximo, $25.2. Y te dice, has ofrecido 27.07. Calcula el exchange ratio, ¿no? O sea, aquí implica, yo cuánto me cuesta a mí esa adquisición en términos de precio por acción, que es 25.2, ¿no? Y, y cuánto yo tengo, ¿no? Cuánto vale mi acción. Cuánto vale sobre lo que yo estoy ofreciendo. Eso va a determinar un múltiplo, que va a ser el múltiplo en el cual yo voy a intercambiar acciones. Ok. Es como si yo diga que esto vale $1 y yo valgo $2. Entonces, si la acción de ellos vale $1 y mi acción vale $2, 1 entre 2 sería 0.5. En otras palabras, por una acción mía, por una acción de él, ellos me deberían dar, ellos me deberían dar dos acciones mías. O por una acción mía, yo debería darles, disculpe, por una acción mía, ellos deberían darme dos, ¿no? Y viceversa, en el sentido de que uno, una acción de ellos es 0.5 de la mía. En este caso 0.93. Esto sí lo llegaron a entender. Esto es, creo, un concepto nuevo, pero bastante fácil de entender. Pero a veces un poco complicado de calcular porque te puedes confundir, ¿no? Simplemente verlo como 1 entre 2. O sea, esto vale 1, lo que yo quiero comprar vale 1 y lo que yo tengo vale 2. Entonces, 1 entre 2, 0.5. Entonces, si una acción, entonces eso sería la interpretación, sería una acción de ellos vale 0.5 de lo mío, de mis acciones. En este caso, con estos números es 0.93. ¿Ok? ¿Y para qué se usa ese exchange ratio? Ya, lo que pasa es que, claro, volviendo a la parte de esto, aquí,
Ya acá está. Claro, o sea, tú puedes pagar de distintas formas. Puede ser por caja, puede ser inclusive emitiéndoles deuda a a la gente que te está vendiendo, inclusive también puede ser intercambio de acciones, o puede ser un mix de las tres, ¿ok? Si yo decido intercambiar acciones, me ahorro plata, ¿no? Ya no tengo que estar desembolsando plata. Obviamente tiene un efecto de dilución en mi patrimonio, es decir, voy a tener más acciones disponibles y eso va a reducir el valor por acción. Pero aquí estoy yo intercambiando acciones entre dos empresas. Por eso es que ese es un mecanismo de pago. Imaginemos que tú tengas 100 acciones, yo tengo, yo tengo 50 de mi empresa y tú tienes 100 de tu empresa. Cada acción no va a valer lo mismo, o sea, o puede valer lo mismo dependiendo del valor de cada una de las empresas, ¿no? Pero como ya estamos incorporando aquí el precio que cotiza cada una de las empresas y el precio que para mí vale el digital, ahí yo ya calculo un ratio de intercambio, ¿no? Ahora, esto puede variar, ¿no? Si esto Antonio, tengo varía, una pregunta. sí, sí. Eh, Si esto varía, esto flota, ¿no? No, disculpen, si esto varía, esto también, ¿no? Ya, sí, adelante con tu pregunta. A ver. creo que habías mencionado que se ha estimado que la empresa vale el doble que la otra, ¿no? En todo caso, ¿cómo procedería al adquirir esa? ¿Sería mejor un LBO o con acciones, como dices? Ah, o sea, en verdad no, cada, cada deal es distinto, ¿no? Siempre todo tiene sus consideraciones, ¿no? Para hacer un LBO tiene que ser una industria específica, usualmente industria que tenga ingresos recurrentes, poco volátiles, ¿no? Esta empresa creo que es una empresa de software, ¿no? O algo así. Hay fondos que se especializan en eso, pero usualmente no es común que sea un LBO para esto, ¿no? Ah, algo importante que debería mencionar, que no mencioné es, hay dos tipos de compradores usualmente, ¿no? Compradores estratégicos, que sería corporaciones como Compaq de una industria que adquieren empresas de la misma industria o equivalentes o cercanas a esa industria, y financial sponsors. Financial sponsors, como les había mencionado, son los fondos de private equity y todos esos, los que usualmente hacen los LBOs, ¿no? Entonces, ahora ya saben diferenciar entre distintos tipos de adquirientes, ¿ok? Sé que no respondí a tu pregunta, es que cada deal es distinto y dependiendo del adquiriente o también del vendedor inclusive, ¿no? O sea, hay gente hay empresas o deals que se estructuran hasta incluso yo te presto plata para que compres mi activo, para que compres mi empresa. Ah, pasa, ¿no? No sé si tienes una pregunta ahí o estás satisfecho con lo que te dije. Ah, no, todo claro, gracias. Ya, genial. Y entonces, yendo a lo último, acá te dice, asuma que Compaq paga $30 en efectivo. Esto ya es un mix, o sea, no solo cajas, sino también acciones. O sea, puedes combinar las distintas formas de pago. Te dice, paga en efectivo $30 en efectivo. Y 0.945 acciones de su propia emisión para cada acción en digital. Paga en exceso por dichas acciones. Entonces, tú tienes el valor de $30. Tienes 0.945 de acción de su propia emisión por cada acción de digital. Entonces, lo que vas a hacer simplemente es, como este 0.945 es equivalente a esto, ¿no? Tienes que, tienes que, eh,
Tienes que multiplicarlo. Es como un A sobre un B. Y acá tienes el B estrellita, ¿no? Para poder sacar el A estrellita, tienes que utilizar ese ratio. En este caso, este 0.945 ya está fijo. Es decir, este ratio ya está fijo. El ratio ya está fijo. ¿Pero qué no está fijo? Esto no está fijo. ¿Qué pasa si esto está fijo? Si esto está fijo, esto está flexible. Si esto está fijo, si el precio está fijo, esto está flexible. Porque esto de acá estaría variando. Tengo un gráfico bastante bueno, ojalá pueda enseñarles. Fixed Flexible. Hay un gráfico muy bueno. Ojalá lo podamos encontrar. No, creo que no. Fixed Flexible Investment. No, no, no. No. Ratio. Yo lo entendí con ese gráfico, pero al parecer no es popular. Ya. Terminamos el ejercicio, le tomo una foto a mi libro como estoy en mi casa y de ahí se lo muestro en un toque, ese gráfico. Justo como estoy en mi casa, estoy con mis libros acá, entonces le puedo tomar una foto y se los muestro. Pero a ver, terminando ya. O sea, el ratio es fijo, 0.945. 0.945 por el precio que te está cotizando. Entonces, eso te da el valor que estamos ofertando, 55.6. Sobre el valor por acción, que sería lo que tú has valorizado que vale. Que vale, incluyendo las sinergias, el cambio de gestión. O sea, has pagado un sobreprecio de 30.3, pero un sobreprecio sobre lo que tú deberías haber pagado como máximo. O sea, inclusive, ¿no? Vuélate estos dos. Imaginemos que yo soy Antonio, y ni siquiera conozco nada, no conozco nada de esta industria, tampoco tengo compañeros que sepan nada, o sea, no tengo nada como para poder generar valor aquí, ni aquí. Entonces voy a comprar esto a este monto. Entonces habría pagado un sobreprecio de 47. Miren, pasa de 8.5 el precio de por acción, o sea, por mis sinergias y todo, a 25.2. O sea, un cambio radical, ¿no? No sé si tienen preguntas mientras voy sacándole foto a mi libro y les muestro la fotito esa que les dije. ¿Puedo repetir esa parte? Ya. Repito. A Sí, ver. sí. Está bien, está bien. Ya. ¿Cuál exactamente? En cambio, o sea, el por qué eso de precios si es que no se cumple la sinergia. Ya. Ya, o sea, esto, primero, ya, esto está fijo. Esto es un mix, ¿no? Entre caja, que le vas a pagar $30 al accionista, y el ratio fijo, ¿no? De intercambio por acciones, 0.945 por esta cotización de $27. ¿Ok? Eso está bien, eso está chévere. Hasta ahí estamos, 55.6. Hasta ahí estamos, ¿no? Ya, sí. Ya. Ahora te dice, calcula el sobreprecio. ¿Cuánto has pagado en exceso? Pero ¿cuánto has pagado sobre lo que para ti vale como compact? Para ti lo que vale es 25.2, ¿no? Por todo este evaluation. Pero este evaluation está incorporando la gestión y la sinergia. Imaginemos que fueras tú, o sea, o yo. Yo no conozco nada de este tipo de industrias. No podría ni contratar, ni siquiera tengo contactos en esta industria.
Entonces no podría ni siquiera cambiar gestión, generar el valor en cambio de gestión. Ya en sinergias ni qué hablar, ni siquiera tengo una empresa pues, de este calibre. Entonces mi valuation sería lo que vale digital nomás, por sí solo. Y lo que vaya digital en términos de acción, ¿no? Porque ya todo está jalando, ¿no? De valor empresa, le restas el net debt, le divides por las acciones en circulación y ya son 8.5. Entonces, de esos 22.5 que, digamos, para lo que era lo máximo que podía pagar Compaq, habías pagado, ay, habías pagado 55.6, por tanto un exceso de 30.3, sobre lo máximo que podía haber pagado Compaq. Pero para alguien como yo, como tú, eso no valía, eso valía 8.5 nomás. Y habrías pagado $47. Si hubieras pagado esto como tú, como yo, como Antonio, como Diego, como Alejandro, no sé. ¿Me entiendes? Sí, más claro. Ya. Mientras voy buscando el grafiquito, tiene más preguntas en general. O sea, nos va a sobrar, creo, 20 minutos. Ah, ya, o sea, envías el binding offer. Algunos enviará, o sea, finalmente los únicos que saben quiénes están concursando son los que están vendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, yo vendo mi empresa y, digamos, de los compañeros que estamos aquí, digamos que son 8, o llegan por todo el proceso y al final de los 8 bajan así, solo 3 ofertan, un buy-in offer. Solo 3 hacen una oferta vinculante, ¿ya? Algunos harán, sí, uno dirá 10, otro dirá 20, otro puede decir 15. O digamos que todos estén cercanos. Uno diga 10, otro diga 11, otro diga 10.5. Todos estos tres están cercanos. Más o menos han llegado a lo mismo. ¿Ok? Si es así, lo más probable es que igual me interese, me siga interesando poder negociar con los tres. ¿Por qué? Más allá de que sea vinculante, no solamente es el precio el que importa, ¿sí? ¿Ok? Acá, como estamos viendo, es una visión de reduccionista de la realidad, de que solo importa el precio. Pero no necesariamente es así, porque también importa muchas veces quién hace más rápido las cosas. Hay gente que se quiere salir de activos lo más rápido, pero ya. Yo conozco de una transacción de un muy buen activo en el extranjero de electricidad, en la cual participé, que al final llegaron al proceso tres buyers, o sea, tres postores que querían comprar. Dos buyers. Dos buyers que querían comprar un activo acá en Perú de electricidad. Y, y estos dos buyers, ambos prácticamente ofrecieron el mismo precio. Casi lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo. Adivinen quién ganó. El más rápido. El que fue más ágil a cerrar la transacción. Ese es el que ganó. Todo ese proceso de negociación usualmente toma varios meses, porque más allá de simplemente aceptar por aceptar, hasta le pueden dar nuevamente vueltas al due diligence para volver a refinar mejor el valor, o si no, inclusive por cuestiones regulatorias tienen que ver ciertos temas. Es bastante ida y vuelta, ¿no? Porque ida y vuelta no solo por eso, por la misma negociación, sino también porque empresas internacionales tienen sus áreas de money y
Y para que te aprueben una compra, para que te aprueben una venta, es bien, es un proceso, ¿no? O sea, son empresas grandes y eso toma tiempo, ¿no? También, eso es lo que yo les podría mencionar. ¿Y por qué era importar el tiempo? Fácil si alguno se hacía la pregunta. Porque el que estaba vendiendo era un fondo de private equity. Y los fondos, en ese momento el fondo ya estaba en la etapa de desinversión y ya necesitaba salirse de una vez. Por eso es que necesitaba venderlo más rápido. Ya lo encontré. A ver, voy a tomarle foto y me la paso al WhatsApp y les muestro. ¿Tienen otras preguntas? O fácil, la persona que me preguntó eso no le quedó claro algo o me repregunta, normal. No, o sea, nuevamente, como le dije a tu compañero, depende de cada empresa, ¿no? De que sea rentable o no, depende de la situación, cada deal es distinto, por mucho que uno diga que son parecidos. Y más allá de eso, o sea, usualmente son empresas que listan en bolsa, ¿no? Las que hacen esto, de intercambio de acciones. Usualmente es así. Ahorita vamos a ver unos gráficos para que quede claro esta cuestión del valor. Ya, ya lo tengo. A ver, sí, en mi imagen, la primera imagen. Ya, vamos a poner acá una. Si alcanzan a ver las dos imágenes bien. Pucha, son las mismas. Esperen un ratito, esperen un ratito. Ah, y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya estamos. Ya, a ver. Ahora sí ven las dos imágenes. Entonces, tenemos dos situaciones. Una en la cual ese ratio es fijo y otra en la cual es flotante, ¿no? Cuando es flotante, implica de que el valor para el target, o sea, para la que estás adquiriendo, es fijo a lo largo del tiempo. Por eso es que está casi fijo. Pero ¿qué es lo que varía? Es lo que tú vas a recibir en acciones. Hablando de empresas que están cotizando. En cambio, cuando es fijo, disculpen, esto es cuando es flexible. Cuando es fijo, si el rato es fijo y las acciones, el rato es fijo, entonces las acciones, si es yo vendo una, digamos, yo vendo una, me van a dar dos. Ese ratio de 1 entre 2, 0,5 se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, lo que yo voy a recibir siempre va a ser lo mismo. Pero ¿qué va a variar? Lo que va a variar siempre es el valor. ¿Por qué va a variar? Porque el precio de la acción está variando, ¿no? Como les había dicho aquí, acá tal es A entre B, que es el ratio. Si esto está fijo,
Si este A entre B está fijo, como en este caso acá, lo que yo voy a recibir en acciones va a ser siempre lo mismo. Pero ¿qué es lo que va a ser flexible? El precio de B. Por tanto, el value que le puedo pagar puede ser más o menos, dependiendo de la flexibilidad de esto. Y al revés, si es un floating, es decir, si esto está fijo, pero esto está flexible, o floating, las acciones que yo voy a recibir van a poder disminuir o bajar. Pero finalmente la idea es que el valor sea el mismo siempre, independientemente del número de acciones intercambiadas. ¿Ok? ¿Sí entendieron esta parte? Otras palabras, si hay un ratio fijo, el valor está flotando. Es decir, flota la acción de la compañía del precio que tú tienes, ¿no? Como Compact, que es el que adquiere. Si el ratio está flotante, el otro está fijo, que es el value to target, está fijo. Eso también flota, acá también flota, en ambos flota, pero el ratio se va a acomodar para que el value sea fijo, ¿ok? Ya, entonces, eso es, no hay nada más por hoy, chicos. Espero que haya sido de su beneficio esta clase. Y nada, gracias por asistir hasta el final. Los cinco, no sé, los cinco fantásticos. Y a ver, no sé si tienen más preguntas, quedan 10 minutos. Ah, ya. Si quieren pueden tomarle captura a esto, o sea, yo, como lo han visto, yo lo busqué en internet y no, está en el libro nomás. Quieren tomarle captura. Pero claro, sí. O sea, con el rato fijo, el valor flota, ¿no? El valor flota. Con el ratio flotante, el valor está fijado. O sea, uno está fijo, el otro está flotando. En ambos casos, siempre va a flotar el precio del que adquiere, ¿no? Pero en este caso, al flotar esto se va a ajustar. El ratio se va a ajustar para que esto sea fijo. ¿Ok? Ya. ¿Alguien más tiene otra pregunta? O ya terminamos con esto. Cerramos ¿cómo le dicen? Cerramos la tienda, ¿no? Ah, y en cuanto al examen, ¿el profesor sabe si toma así como que ejercicios o teoría? Ah, no, no he visto. No he visto sus exámenes. Ah, bueno, lo que yo me acuerdo es que cuando yo tomé FinCorp 1, me acuerdo que toma parte teórica y también toma parte de valorización. Pero no he tomado, no sé cómo será. Supongo que más o menos será así, ¿no? Igual, lo mejor será que se consigan exámenes pasados, ¿no? No creo que varíe mucho, pero sí le recomendaría de que estuvieran sólidos en toda la parte técnica que ya se espera a ustedes que han aprendido en FinCorp 1, ¿no? Que es la valorización, las valorizaciones. O sea, como han visto, no está nada complejo, solo que meter conceptos nuevos a lo que ya aprendieron en FinCorp 1, ¿no? Eso es, en verdad, aprender los conceptos.
Y no es poco, ¿no? O sea, no es poco, tal vez como me expresé. No es poco porque decir integración vertical, integración horizontal, merger, la diferencia entre merger y acquisition, más entender cómo se generan las sinergias, entender cómo uno valorizaría. O sea, prácticamente ustedes con esta PD ya estarían en opción de poder responder cómo más o menos llevarían a cabo una valorización con propósitos de M&A, ¿no? O sea, primero valorizan la target como está, luego le meten las sinergias y con eso calculan un nuevo valor, ¿no? Y sobre ese nuevo valor determinan el máximo por lo cual lo van a ofertar. También pueden determinar el mínimo con- o pueden determinar un rango sensibilizando variables como tasa de descuento, crecimientos y determinan un rango. Pero igual ya saben lo máximo que estarían dispuestos a pagar. Más allá de eso, estarían destruyendo valor para su empresa, ¿no? Para la empresa que, Compaq, ¿no? Al comprar algo así, como han visto. Y luego, dirían la estructura, ¿no? Como más o menos dirían estructura. A nivel general, ¿no? O sea, no es tampoco meterle tanta complejidad. Lo suficiente, yo creo, con esto saben lo suficiente como para nivel practicante, ¿no? Inclusive a nivel analista, porque no es, si lo saben bien los términos, si leen lo que les recomendé de investment, esos gráficos vienen del libro de Investment Banking de Rosenbaum y Pearl. Yo me lo compré. Ojalá tenga Amazon. Está un poco caro, pero si les interesa, si les gusta esto, como son los Cuatro Fantásticos también, van a sacar una cuarta edición. Eso he leído hace tiempo, hace un año, pero hasta ahora no la sacan. Esta es la que yo tengo. El libro es chévere. Yo, de verdad que es bonito y también con la textura para poder leerlo no es finito, o sea, es bien fino. Las hojas son bonitas, la información, prácticamente casi toda la información que tienen es de alto valor para banca de inversión, private equity. Más el foco es en banca de inversión, por su mismo nombre. Esto es algo adicional a las 400 preguntas, ¿no? Así nomás buscan 400 preguntas en banking. Acá estoy. Ah, por acá, mira, acá en LinkedIn creo que la pueden encontrar. Miren, le dan clic y acá está en LinkedIn. ¿Ven? Esto es. En LinkedIn ya lo encontraron. Léanlo y estudien. Este es un muy buen libro, ¿verdad? Yo lo tengo, lo leí, lo leo de vez en cuando, lo reviso de vez en cuando porque hay transacciones que yo no he visto, pues, también. Yo no, o sea, tampoco no es que recién voy 2 años de experiencia. Hay transacciones que yo no he visto, hay formas de valorizar que yo no he visto, que a veces están acá, a veces están en otros libros, ¿no? Acá también está lo de IPO. Ojalá, yo espero comprarme la cuarta edición. Supuestamente va a ser mejor. Seguro pronto la van a sacar el próximo año o este año. Cuando la saquen, yo mm, corro a comprar. Porque sí es un buen libro, ¿no? Como de las Biblias de banca de inversión. Algunos le dicen así. ¿Cuánto está? A ver, 50. Hay otro lugar que se llama Busca Libre. Ahí compro también mis libros, por si les interesa, ¿no? La universidad también tiene Investment Banking de Rosenbaum y Pearl, pero lo tiene de la segunda edición, me parece. Por ejemplo, yo compro acá mis libros, en Busca Libre también. Si es que a veces les da cosquillas meterle a Amazon. Pero ahora Amazon está haciendo descuentos en delivery. Bueno, está a 349. Está un poco fuerte, ¿no? Para un universitario. Pero, o sea,
Para mí vale la pena. Si es que te interesa. Vale la pena. Y si no, no hay mucho billete, como quien dice, les recomiendo ir a un lugar que se llama Liebherr. No sé si conocen. Acá no lo puedo abrir porque está prohibido. Mi empresa no permite abrir eso. Pero en Liebherr buscan el mismo título y ahí van a encontrar todo el PDF, ¿no? LinkedIn es como esa página rusa que desbloqueaba papers. Sí, es parecido. Pero yo no lo puedo abrir acá. Porque sí, pues, es de mi empresa. Pero sí, métanle ahí, búsquenlo bien. O sea, no se rindan porque creo que los han bloqueado a los de LibGen varias veces, pero busquen y van a encontrar el verdadero LibGen sin meterse a la dark web, nada, o sea, simplemente así como yo estoy buscando acá. Pero igual yo sí les recomendaría que se lo compren. O sea, al menos yo sí lo geo de vez en cuando, así como ahora, ¿no? O sea, hay cosas, el gráfico que les he mostrado no, no me acordaba cómo graficarlo, pero sí me acordaba que existía el gráfico. Entonces, como estaba acá en mi casa, lo busqué y le tomé foto mientras estaba hablando con ustedes, ¿no? Yo les recomiendo porque yo les diría inclusive que podrían leerlo bien, ya debería tener nivel de analista siquiera a nivel teórico, ¿no? No necesariamente a nivel práctico, pero ya te da otro nivel, ¿no? Y muchas veces es importante eso, porque al menos en donde yo estoy ya tú tienes un nivel teórico como practicante mínimo, no tan bueno, sabes lo básico de DCF, esas cosas, te voy a dejar lo que es más o menos. Pero si cuando tú hablas, dices cosas distintas, no sé, por ejemplo, vertical integration, horizontal integration, a mucha gente le gusta que hablen en inglés también de estas cosas. Eh, no sé, M&A o más allá de M&A, simplemente decir, ¿qué más? Cuestiones de ESG, Greenfield, Brownfield, Project Finance, ¿qué más? Sinergias con economías de escala, esas cosas te diferencian, simplemente el lenguaje te diferencia como persona. Y también te pueden dar mejores encargos, ¿no? Pero más allá de eso, también te hace ver de que en cargos pequeños puede haber mucho valor en lo que estás haciendo. Nosotros hemos tenido, hay encargos y hay encargos donde yo trabajo. O sea, buenos, más o menos. En general todos son buenos, todo puedes aprender en cada uno, pequeño o grande más o menos. Pero hay encargos que tú puedes poner en tu CV y hay otros encargos que no, porque no son tan relevantes. Eh, pero, digamos, inclusive en los no tan relevantes que no vas a poner en tu CV, pero que tampoco no son poca cosa, en esos encargos puedes ver que ciertas cosas que a lo mejor tú ves que no tienen tanto valor, finalmente sí tienen muchísimo valor. Por ejemplo, nosotros hacemos algo que se llama, yo hago una parte nomás, que es la valorización de intangibles, a veces. Se llama PPAs, Purchase Price Allocation. Eso lo hacemos de vez en cuando. Yo al momento habré hecho cuatro, ¿no? En estos 2 años. Son procesos pequeños. Es algo que se hace post M&A para consolidar los estados financieros. Y, y una empresa bastante importante de electricidad de acá había hecho todo ese proceso incorrectamente, al punto en el cual empezó a reconoció mal sus intangibles y eso le hizo tener una depreciación altísima, tan alta que la utilidad neta fue negativa. Y si tú tienes una utilidad neta negativa, no puedes repartir dividendos. Y nuevamente, la depreciación es un non-cash charge, o sea, no es que tú estés perdiendo plata, simplemente se está depreciando ese activo. Pero como tienes utilidad neta, o sea, ese activo tiene un montón de caja. Otras palabras, tienes depreciación tan alta por haber reconocido un activo intangible mal, que por tanto la depreciación es tan alta
que tu utilidad negativa es negativa y que al ser negativa, digamos, la ley te dice que no puedes repartir dividendos. Entonces vas a tener estacionada caja por no sé cuántos años ahí, no sé cómo se tendría que suspender la empresa, no sé, pero ahí vas a tener estacionada caja, que no vas a poder hacer nada. O sea, ver allá, más allá, te permite ver más allá en cuestión, o sea, de convertirse en algo simplemente contable, a ver, poder solucionar ese tipo de temas es value creation, o sea, creación de valor bastante importante. Porque imagínense ustedes si tienen caja estacionada en una empresa que con el propósito simplemente hacer el proyecto y de ahí que te dé la caja, ¿no? Que te dé dividendos. Esos dineros se quedan en la caja, ¿no? Claro, lo puedes poner en un depósito, pero no va a estar alineado con tu costo de oportunidad, que probablemente sea mucho mayor, ¿no? Tu costo de oportunidad de tener así estacionada esa caja, ¿no? Entonces, ayudar a poder resolver esos temas es prácticamente una forma de value creation, ¿no? Ese tipo de cosas también te ayudan a crear value creation, porque no solo reconoces los intangibles, sino también reevalúas el PP&E. Y si tú tienes un mayor PP&E, a veces estábamos en una transacción que se ha hecho, que también habíamos apoyado para cerrar la transacción, pero ahora estamos apoyando para esto el PPAs, que es más algo una cuestión de un área de valorización como de price, pero es un servicio que se vende junto con otra área que se llama CMAS, que es un área más contable. Y digamos, si no voy a explicar la lógica ya, pero finalmente si subía el valor del intangible, que era un contrato, bajaba el valor del PP&E. O si subía el valor del PP&E, bajaba el valor del intangible. ¿Cuál convenía más? En verdad que convenía más era subirle el valor al PP&E y bajarle el valor al intangible. ¿Por qué? Porque iba a permitir tomar más deuda. Porque tú cuando tomas deuda, le metes como colateral el PP&E. Entonces, otra, nuevamente, forma de crear valor. Y no es poco, ¿ah? Porque, o sea, no es poco, o sea, son varios cientos de millones que estamos hablando en este momento. O sea, solo por esta jugada de valuation puedes crear bastante valor. Y nuestro cliente nos agradeció bastante haberle solucionado ese tema, ¿no? Y aunque uno no lo ve, ¿no? Algunos solamente ve, por ejemplo, creación de valor cuando va a, como en este caso que estábamos viendo el Compact, ¿no? Cambiar la gestión, o sea, meterle inteligencia artificial a las operaciones. Inclusive son cosas más complejas de hacer, pero ahí diría yo, creo que Charlie Munger decía de que decía algo así como, bueno, si se acuerdan que era el partner de Warren Buffett, ¿no? O sea, decía, le preguntaban, un indio de India le preguntó, ¿cómo hago para hacer India una superpotencia o algo así? O como que India tenga mejor bienestar. Y él le dijo, no, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es cómo hacer para que India sea mejor. No, para que India sea peor. Porque identificando las cosas que podrían hacer peor a India, si tú evitas esas cosas, vas a poder estar mejor. El evitar las cosas malas te lleva inevitablemente a estar mejor, ¿no? O sea, finalmente la no destrucción de valor, ¿no? Evitar las cosas que son fáciles finalmente de evitar, ¿no? Te puede crear mucho más valor que meter de hacer cosas complejas que supuestamente van a crear valor, ¿no? Al final él resumía esta filosofía como que dime dónde voy a morir para nunca ir ahí. Esa era la filosofía. ¿Ven cómo se conecta todo? O sea, con la finanza, la economía, con todo esto. Es bastante interesante, ¿no creen? Para mí es interesante. Por eso me dedico a esto, al menos de momento. No sé cuál será mi futuro, al igual que ustedes, pero me parece interesante todas estas cosas.
Creo que con eso ya, si no tiene más preguntas, ya terminamos la clase, ya no les robo más tiempo ya. Está bien, está interesante. Ya pues, chévere. Cuídense pues, nos vemos ya el próximo miércoles. Chao. Chao, chao.